las futuras generaciones. Claro. Porque eso es lo más importante, que cuando hay cambios en las generaciones, hay que dejar que esa nueva generación encuentre su propio camino, no necesariamente. Bienvenida a otro episodio de Todo Un Poco. Yo soy Janet. Yo soy Leti y hoy llegamos a un episodio bastante especial, específicamente para nosotras dos que somos latinas. Y es algo que se vive profundamente en cada una de nosotras, nuestras raíces. De dónde venimos, lo que nos formó, lo que nos marcó. Y hablo de que es especial para nosotras dos porque somos latinas, porque los latinos tenemos esta creencia, ¿no? De que tenemos que estar así de pegados y tenemos, que es bonito, porque es bonito mucho hasta cierto punto, pero bueno, los padres nos han enseñado que tenemos que ser muy fieles a nuestras raíces. Y no nos dejan a veces espacio a nosotros para crecer más allá del nido que conocimos nosotros. Y honrar tus raíces no significa idealizar tu pasado. Tampoco justificar lo que dolió o lo que no fue justo. Y significa reconocer que tu historia con luces y sombras te trajo a donde estás hoy. Todo lo que vivimos en nuestra vida, todo lo que heredamos también, lo que heredamos de nuestros antepasados, todo lo que creamos, todo lo que tenemos en nuestro sistema, de nuestro núcleo familiar, deja una huella, a veces hasta es inconsciente la huella que deja en nosotros, pero esta huella nos da fuerza y es algo que también podemos romper y podemos construir algo diferente. Y en el caso de nosotras, que nuestros padres son de otros países que de aquí de los Estados Unidos, es muy importante reconocer esas raíces. Mis padres colombianos, ellos vinieron aquí a los Estados Unidos en los 60 y yo nací aquí en Miami y fue diferente para mí en el sentido de que mis padres se divorciaron, mi papá se regresó a Colombia y mi mamá se quedó aquí con nosotras. Y aunque teníamos las raíces latinas, no teníamos esa conexión con la familia en Colombia como para crear esa conexión con el país y con las raíces, ¿no? Y las raíces de nosotros, aunque la cultura sí continuó aquí en los Estados Unidos. Para mi mamá fue muy importante que nosotras aprendiéramos el español, a escribirlo, a leerlo. Y yo me recuerdo todos los fines de semana ella nos hacía leer, nos tenía la enciclopedia, imagínense los tiempos de la enciclopedia. Y aprendimos nosotros a leer y a escribir en español. Por eso yo cuando estuve en high school cogí clases de español para poder aprender a escribirlo correctamente. Así que siempre había eso, pero también había un poco de desconexión por lo que yo nací y crecí aquí en los Estados Unidos. Claro. Y aunque era de origen hispano, no había esa conexión tan grande al país de mis padres. Debemos honrar de dónde venimos y honrar a todo lo que se ha transmitido a través de generaciones hacia nosotros, pero también poder aprender a caminar un diferente camino, tomar diferentes decisiones y que las personas tienen que aceptar que no porque uno tome diferente camino o decisiones no estamos honrando de dónde venimos. Sí, por ejemplo, para nosotros los padres eran personas que nosotros teníamos que cuidar al ponernos mayores y nosotros sí lo hicimos con mi mamá. Pero al tiempo ella no nos dejaba la libertad para, ¿sabes? Buscar otras cosas como hice yo con mis hijos. Con mis hijos, ellos pudieron decidir qué era lo que ellos querían hacer con su vida y a dónde querían vivir. Yo no los estaba atando a ninguno de los dos. Y eso fue muy diferente a la manera que yo crecí y
es algo muy latino. Muy latino. De los padres querer mantener a sus hijos aquí. Y yo lo sé porque muchos de los compañeros de colegio de mi hijo, muchos de los padres preferían que ellos se quedaran a estudiar aquí en la ciudad de Miami en vez de irse fuera de la ciudad a estudiar como hizo mi hijo. Él fue uno de los pocos que sí se fue. Y también, obviamente, honrar tus raíces también significa reconocer que tu historia, con luces y sombras, te trajo hasta aquí. Porque, bueno, en este caso estamos hablando de lo primero, raíz que tocamos, de honrarlas, son las raíces de diferentes generaciones que llevamos con nosotros. Uh-huh. Pero ahora también creo que podemos hablar de las raíces que nosotros llevamos de nuestra propia historia, que son parte de nuestras raíces, que nos han traído hasta un camino. Y que nosotros ahora estamos mostrándole, al menos en el caso mío, a mis hijos, las raíces de ellos, que aunque ellos son de raíces hispanas también tienen otras raíces y otras culturas que tienen que ellos llevar en sus vidas. Porque mi hijo es mitad hispano y mitad americano. Claro. Y él no aprendió el español como lo aprendió mi hija, porque mi hija, mi mamá la cuidaba y entonces ella aprendió español Uh-huh. con mi mamá y mi hijo no tuvo esa oportunidad y es diferente y cada uno va a tener que vivir su propia vida de la manera que ellos pudieron. Todo lo que vivimos deja una huella en nosotros. Y lo que la familia de nosotros vivió también deja una huella, aunque no la puedas ver, es hasta a veces es inconscientemente, es parte de algo más allá que tú no puedes ver a veces, pero también te deja fuerza. Uh-huh. Sí, y esa historia, de la manera que yo crecí, yo no estaba de acuerdo con todo lo que yo viví por la manera que mi mamá se había criado. Claro. Y yo quise hacerlo diferente con mi hijo, pero también yo vivo en un país diferente a lo que mi mamá creció. Claro. Así que hay cosas, especialmente en las situaciones de nosotros que estamos creciendo en países diferentes a lo que crecieron nuestros padres. La cultura es diferente y si tienen hijos en esa situación, también tienen que darse cuenta que la historia de ellos va a cambiar y no va a ser idéntica a la de ustedes. Muchas veces pensamos que para sanar tenemos que alejarnos completamente de nuestro origen, tenemos que cortar cualquier vínculo con el origen de nosotros. Y eso yo lo viví a los 17, 18 años. La única persona con que yo hablaba español era con mi mamá. Y mis hermanos y yo nos hablábamos inglés con todos nuestros compañeros de colegio. Y eso fue una cosa que yo me di cuenta cuando yo fui a trabajar a Citibank, era Citibank Internacional. Ahí todo el mundo hablaba español. Y el español mío, de no hablarlo tanto, lo hablaba con acento, de una persona que no habla español. Y muchas personas no sabían que yo hablaba español porque yo siempre hablaba el inglés. Y fue ahí donde yo empecé a decir, bueno, yo no tengo que, cortar esa conexión con mi pasado, con mi historia, con mis raíces, nada más porque yo no crecí en un país hispano, crecí aquí en los Estados Unidos, pero habían tantas personas hablando español que poquito a poco me fue regresando el español. Claro. Y es raro hoy decirlo. La gente no sabe que tú hablas tanto español. Sí, muchas personas no saben, porque como en el gimnasio, ahora hablo un poco más español, pero al principio yo hablaba nada más inglés y cuando me oían hablar español decían,
español. Español, sí. Que sanar no siempre es cortar, a veces también es entender, es poner límite, es resignificar, es elegir diferente sin perder tu esencia, porque siempre tenemos que volver al origen de nosotros, pero obviamente desde un lugar más sano, no es que estemos fieles a nuestras raíces, así nos hagan daño a nosotros. Eso no es justo para nosotros ni para nuestra historia. Ni para las futuras generaciones. Claro. Porque eso es lo más importante, que cuando hay cambios en las generaciones, hay que dejar que esa nueva generación encuentre su propio camino, no necesariamente de la manera que nos criaron a nosotros. Así mismo. Sí, y es que volver al origen es importante porque también de ahí venimos y es hacer las paces y es tomar de ese pasado que nosotros tenemos, así sea un pasado de generaciones, lo bueno, aprender lo que tengamos que aprender y con toda esa información movernos hacia adelante, ahorrando de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos. Sí, un perfecto ejemplo es con mi hijo. Él no aprendió el español, él lo entiende un poquito, pero no lo aprendió. Y a mí me da risa porque yo trataba de enseñarle y él nada que podía aprender. Y él dice, ¿para qué voy a aprenderlo si todo el mundo habla inglés? Y ahora que está en Charleston, menos va a aprender el español. Pero estando aquí para las fiestas de Año Nuevo, estábamos con la familia de la novia, que ella es americana, y a mí me dio risa que él estaba diciendo algo y él decía, no, porque yo soy hispano. Y fue la primera vez que yo lo oí decir eso, así que él mismo está haciendo esa conexión con sus raíces y él solito lo hizo. De nuestras raíces heredamos valores, heredamos creencias, heredamos miedo, heredamos silencios, heredamos heridas. Y no para rechazar a quienes vinieron antes de nosotros, sino para vivir con más conciencia. Nuestras historias no están ahí para atraparte ni para condicionarnos a que tenemos que ser así y ya. No, está ahí para enseñarnos, porque nosotros aprendemos de esas culturas que no son las que estamos viviendo ahora, como por ejemplo con Leti y conmigo. La cultura es diferente. Nos estaba haciendo un cuento anterior de cómo era cuando tú estabas allá. Ajá, sí, cuando yo estaba en Cuba y después vine para Estados Unidos, esas son diferentes versiones, diferentes raíces que voy teniendo, porque a mí sí me han dicho que yo me americanicé un poco porque me gusta la comida, ¿sabes? Como las cosas por Thanksgiving, y yo me americanicé un poco. Yo creo que eso vino mucho cuando estuve en la universidad, que mis mayores amistades eran americanos, solamente éramos 3 latinos en la clase entera por el tipo de carrera que estudié. Entonces eso sí hizo que yo me pudiera americanizar un poco más y a probar cosas más americanas, como lo del peanut butter and jelly sandwich. Eso es muy americano, cosas que a los latinos no les gusta, pero yo amo eso, yo amo eso. O sea, no me lo como porque bueno, eso es como, por ejemplo, yo creciendo, a mí el Thanksgiving me fascinaba, era el tradicional Thanksgiving americano. Ajá. Pero a mi familia no le gustaba el pavo y siempre me tenía que estar comiendo el lechón, el arroz, los frijoles y toda esa comida latina que yo no quería comer, porque eso lo comemos todos los días. Exacto. Entonces yo no quería comer eso, yo quería la comida tradicional americana. Así me pasa a mí me gusta el Thanksgiving tradicional, la comida tradicional de Thanksgiving es la que a mí me gusta, porque si voy a celebrar algo que obviamente no vino incluido en mis raíces, porque yo crecí en Cuba, quiero hacerlo basado en la raíz de aquí, de lo que he aprendido aquí, y así poder agregarlo a mí, ¿no? Porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando yo viajo, a mí me gusta comer la comida del lugar, porque quiero ver lo que es la raíz del lugar, aprovechar cada minuto de lo que culturalmente me puedo llevar de ese país y hacerlo todo como ellos lo harían, y apreciar la cultura y también honrar las raíces de ellos, de dónde vienen y por qué son como son. Y así mismo tenemos que hacer con nuestras raíces y las de nuestros antepasados, ¿no? Honrarla
tomar lo que nos sirva y seguirnos moviendo hacia adelante. Sí, y hay cosas que yo, ¿sabes? Como la comida típica de Colombia, las arepas son muy populares allá y a mí me gusta comerla aquí, pero cuando yo se las he dado a mi familia, ellos no, ¿sabes? Ellos dicen esto no tiene sabor. Y yo crecí comiéndome arepa con mantequilla y no necesitaba más nada, pero ellos tienen que echarle salsa y toda clase de cosas a la comida. Y son esas cositas que yo sí honro mi raíces, porque hay cosas que yo sí quisiera que mis hijos comieran también. Y se los voy enseñando poquito a poco, pero, ellos también tienen sus raíces. Claro. Y ellos tienen que honrar sus raíces también. Que pueden ser muchas, que pueden cambiar, que pueden variar, que no se tienen que quedar constante todo el tiempo, ¿no? Porque vamos creciendo tanto en tantos diferentes caminos. Y creo que es muy importante recordar que no porque honremos nuestras raíces y la de nuestro pasado y antes pasado, no estamos destinados a repetir todos los mismos patrones. Podemos romper el patrón y estamos invitadas a cumplir y a crear algo nuevo, más alineado con nosotros y con la vida que nosotros queremos hacer. Y de la manera que uno está viviendo. Nosotros aquí en los Estados Unidos hacemos las cosas diferentes a los países latinos, y yo eso se lo he enseñado a mis hijos, que ellos tienen que honrar a donde ellos están viviendo, porque también eso es parte de su cultura. Claro, y con esto honrar las otras culturas que vamos conociendo a medida que nos vamos moviendo por el mundo. Para eso que a lo mejor les gusten viajar, les gusten conocer cultura, también hay que honrar y hay que, porque a veces es muy fácil criticar, ¿no? La cultura de alguien más y no entendemos por qué la gente hace las cosas como lo hacen, pero todo viene de más allá de nosotros, de más allá de 100 años, todo viene de mucho más allá. Y la suerte que tenemos nosotros aquí en Miami es que hay tanta variedad de culturas aquí, que nosotros adoptamos esas cosas, porque yo tengo muchas amistades cubanas y a mí me gusta un buen hago el cafecito con espuma antes de hacer el filmar. También hacer para Nochebuena el lechón, claro, con arroz y frijoles y platanitos y yuca y todo eso. Hemos adoptado las culturas de otros países, pero porque también las estamos viviendo con ellos. Poquito, igual que yo puedo enseñarle a alguien, a comer una empanada colombiana. Claro. Y chicharrón. Claro. Son cosas que nosotros podemos enseñarle a otras personas, y está bien poder honrar las culturas de otras personas. No, y con la gran inmigración que hay en el mundo entero, hoy en día a lo mejor no terminas casándote o teniendo una relación o un hijo con una persona que sea de la misma cultura que tú. Entonces, cuando eso pasa, tienes que honrar la cultura también de la otra persona, y cuando vayas a transmitirla a tu hijo, tienes que transmitirle las dos culturas para que haya una integración de que son dos raíces diferentes. Yo creo que eso es bonito, porque conoces tienes dos perspectivas completamente diferentes de lo que es vivir. Sí, y yo lo puedo decir por mis hijos, los dos han crecido, con la cultura hispana y la americana, y nosotros las mezclamos las dos y las usamos, las usamos, y celebramos de las diferentes maneras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque honrar tus raíces es caminar hacia adelante sin vergüenza de tu origen. Y es agradecer lo que fue, incluso lo difícil. Y es darte permiso de crear más allá de lo que un día conociste. Y sanar no es olvidar, es integrar. Si alguna vez has sentido que para sanar has tenido que dejar atrás quién eras, no te preocupes, Jane y yo también en su momento lo hemos tenido que hacer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Todo Un Poco. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a este video, compartirlo y también encontrarnos en el social media. Todas estas pequeñas cosas nos ayudan muchísimo a nosotros. Un simple like nos cambia la vida a nosotros. Nos vemos en la próxima. Bye.